exploramos la vida de estrellas que brillaron intensamente, pero cuya trayectoria estuvo marcada por escándalos, enfermedades tabú y finales trágicos que aún estremecen. Estas 10 historias revelan el lado más oscuro de la fama y pondrán a prueba tus emociones. En una era donde padecer SIDA significaba vivir entre la culpa y el rechazo, sus vidas quedaron envueltas en misterio y ocultamiento. Te traemos los relatos más sobrecogedores del cine y la música de antaño. Comenzamos este impactante recuento con la historia de Maricruz Olivier, la actriz que nació el 19 de septiembre de 1930 y 50, hay quienes discuten el año exacto, en Tehuacán, México, y cuyo nombre real era María de la Cruz Oliviero Berg. Ella deslumbró a la audiencia con su belleza, su voz grave y una presencia escénica que la convirtió en uno de los rostros más solicitados de su tiempo. Con un talento que iba desde la seducción de la femme fatale hasta la tenebrosidad de personajes siniestros, Maricruz se consolidó como una de las grandes reinas de la actuación en la época dorada del cine y la televisión mexicana. Sin embargo, su vida personal estaba envuelta en secretos y murmullos constantes. En una industria donde las apariencias eran cruciales y se cuidaba cada detalle, pronto surgieron especulaciones sobre su orientación sexual. Sus supuestas relaciones con otras mujeres, en especial con la actriz Beatriz Sheridan, despertaron morbo y habladurías. ¿Eran solo amigas o en verdad existía algo más profundo entre ellas? Maricruz nunca lo confirmó ni lo negó, aumentando así el halo de misterio que siempre la rodeó. En aquellos años, cualquier persona que se apartara de la norma heterosexual podía ser rechazada por productoras y patrocinadores. Una sola palabra mal dicha en la prensa o un escándalo desatado en una fiesta privada podía sepultar carreras. Se cuenta que, durante una reunión secreta exclusivamente femenina, la policía irrumpió y se llevó a varias mujeres detenidas por faltas a la moral. Se rumora que Maricruz estuvo entre las presentes y que incluso existe una foto tomada por una influyente política de la época que lo probaría. Jamás se publicó, pero la anécdota quedó grabada en la memoria colectiva de la farándula. Con el tiempo, las ofertas laborales para Maricruz disminuyeron. ¿Fue decisión propia? ¿Fue la presión del medio que temía asociarse con una actriz objeto de rumores escandalosos? Nadie lo sabe con exactitud. Lo cierto es que, en sus últimos años, la soledad la consumió. Para cuando falleció, el 10 de octubre de 1984, estaba tan deteriorada que apenas pesaba alrededor de 70 libras. De acuerdo con la versión oficial, murió a causa de un paro cardíaco derivado del cáncer de páncreas. Pero en los pasillos de la industria, muchos susurraron otra explicación. Se decía que padecía la misma enfermedad, que luego se identificaría como SIDA, y que sus fiestas y la vida desenfrenada habían sido el detonante de aquel final tan triste. ¿Realidad o simple rumor? La muerte de Maricruz Olivier quedó envuelta en especulaciones y nunca se aclaró del todo. Lo único indiscutible es que su talento y su presencia siguen siendo un hito, y que su desaparición despertó aún más el interés por su vida privada, una que por años se manejó con suma discreción. El siguiente caso que sacudió los titulares involucra a Roberto Cobo, también conocido como El Calambres, un actor inigualable que marcó un antes y un después en el cine mexicano. Una de las escenas más osadas en la que participó fue el primer beso entre dos hombres en la historia fílmica nacional. Ese atrevimiento, aunque rompió barreras artísticas, también le costó muchas oportunidades en una sociedad que no estaba lista para abrir su mente. Roberto Cobo inició su carrera a los 15 años y con rapidez se convirtió en un actor recurrente en la época dorada, apareciendo en cerca de 70 películas. Entre sus roles más destacados están los que interpretó en Los Olvidados, La Reina del Mambo y El Lugar sin Límites, donde encarnó a Manuela, un travesti que rompió los moldes de una industria que rehuía tocar el tema de la diversidad sexual. Su actuación fue tan real y sentida, que impactó al público de manera profunda, pero también tuvo consecuencias en su vida personal y profesional. La franqueza con la que Cobo hablaba de sí mismo y de su orientación sexual chocó contra los prejuicios de la época. De protagonizar en películas y gozar de popularidad, acabó relegado y con las puertas de muchas productoras prácticamente cerradas. Sin trabajo y con un futuro incierto, vagaba por la ciudad en busca de un golpe de suerte. Como si no fuera suficiente, el terremoto de 1985 en la Ciudad de México lo dejó prácticamente en la calle,
y con graves lesiones que lo obligaron a depender de un bastón. Jamás se pudo recuperar del todo, ni en lo físico ni en su carrera. Cuando falleció, el 2 de agosto de 2002, a sus 72 años, se habló oficialmente de complicaciones por un derrame de esófago y un ataque cardíaco. Pero, una vez más, la sombra de la duda apareció. ¿Acaso padecía SIDA? ¿Fue esa la razón real de su deterioro? Muchos allegados al medio aseguran que así fue, y que ese diagnóstico se ocultó deliberadamente para preservar un último resto de dignidad en un mundo que aún estigmatizaba la enfermedad. El tiempo ha pasado, pero las versiones siguen girando. De la escena mexicana brincamos a la venezolana, para hablar de otro caso que rompió el corazón de sus seguidores. Miguel Alcántara brilló con luz propia en las telenovelas y programas de la década de los 70 y principios de los 80. Desde muy joven se formó en actuación, danza y jazz, mostrando una pasión incontenible por el escenario. Su familia, sobre todo su padre, no estaba de acuerdo con su elección artística, pero el carisma y la determinación de Miguel lo impulsaron hacia el éxito. Su paso por la televisión fue meteórico. Se convirtió en un galán codiciado, con una apariencia física envidiable y un don para bailar que lo hizo destacar en muchas producciones. Todo parecía sonreírle hasta que, repentinamente, su salud se vino abajo. Las apariciones públicas de Alcántara se hicieron cada vez más esporádicas, y en los pasillos de las productoras se rumoreaba que estaba gravemente enfermo. La tragedia se consumó de la forma más inquietante posible. Tras varios días sin noticias de él, algunos vecinos de su edificio en Caracas notaron un olor nauseabundo que emanaba de su departamento. Al dar aviso a las autoridades, se descubrió que Miguel Alcántara yacía sin vida en un avanzado estado de descomposición. Se dice que llevaba 5 días fallecido antes de que alguien lo descubriera. En un inicio, se habló de leucemia como la causa oficial de su muerte. Sin embargo, los reportes forenses apuntaron a la posibilidad de que hubiera estado en tratamiento con medicamentos usados para el SIDA. Este hallazgo detonó una serie de teorías sobre la verdadera razón de su enfermedad y por qué tuvo que guardarla en secreto. ¿Fue el estigma social lo que lo forzó a aislarse? Lo cierto es que su partida, tan solitaria y desgarradora, conmovió a todo un país. Dejó un amargo sabor de boca al ver cómo un hombre que una vez tuvo el mundo a sus pies, terminó sus días en soledad, sin familia ni amigos que lo asistieran en ese último trance. En la televisión mexicana de los años 80, había un programa que conquistó los corazones de los jóvenes. Cachún, cachún, rarra. Aquel show de preparatoria estaba lleno de risas, romances juveniles y aventuras inolvidables. Pese al éxito inicial, la historia del elenco terminó sembrando la idea de una maldición, pues varios de sus integrantes sufrieron desenlaces trágicos o complicados. Uno de los casos más comentados es el de José de Mara, recordado como Tito, el galán que hacía suspirar a las adolescentes. Su futuro parecía brillante. Tenía oportunidades en el teatro musical, donde podía explotar sus dotes interpretativas y su simpatía. Sin embargo, su salud comenzó a deteriorarse en 1991, y esa vitalidad que lo caracterizaba se fue apagando hasta el punto de esfumarse de la vida pública. Los rumores corrían como pólvora. Algunos aseguraban que padecía de un mal misterioso. Otros juraban haberlo visto en camas de hospital irreconocible. Su muerte, ocurrida en Mexicali, a la corta edad de 32 años, se atribuyó oficialmente a complicaciones pulmonares. Pero, igual que en los casos anteriores, en el argot del espectáculo se empezó a susurrar que el verdadero enemigo era la inmunodeficiencia que, en aquellos años, seguía siendo sinónimo de marginación y secreto. ¿Fue eso lo que terminó con la vida de un joven que tenía tanto por delante? La respuesta nunca se confirmó, dejando el caso envuelto en un halo de inquietante incertidumbre. El cine mexicano de los años 50 nos brindó ídolos como Pedro Infante, Jorge Negrete y muchos más. En esa constelación de estrellas surgió Carlos Navarro, un actor de mirada intensa y porte elegante, cuya carrera despegó con papeles en películas dirigidas por nombres de gran peso, incluyendo a Luis Buñuel. Su actuación en Doña Perfecta, 1951, basada en la novela de Benito Pérez Galdós, lo catapultó a la fama y le valió un prestigioso premio Ariel. Sin embargo, mientras otros actores presumían de romances sonados, matrimonios e incluso escándalos, Carlos Navarro se mantenía en un perfil bajo.
No se le conocían noviazgos formales, ni se dejaba ver en las fiestas faranduleras donde los medios siempre pescaban titulares. Aquello se tradujo en un murmullo constante. ¿Por qué no está con ninguna mujer? ¿Será que prefiere a los hombres? En una sociedad conservadora, cualquier mínima sospecha solía convertirse en arma de destrucción mediática. Para avivar el fuego de los rumores, se mencionaba que era muy cercano a Ramón Novarro, el actor mexicano de éxito en Hollywood, que fue asesinado en 1968 y cuya orientación sexual salió a la luz de forma brutal tras su muerte. Muchos tabloides de la época especularon que Carlos Navarro y Ramón Novarro habían mantenido una relación en secreto, aunque nada fue probado de manera fehaciente. Carlos Navarro murió en 1969, con la versión oficial de un cáncer. Sin embargo, se dijo que el verdadero padecimiento era un mal desconocido para la medicina de aquel momento, pero que en realidad correspondía a lo que más tarde se identificaría como VIH-Sida. En esos años no había ni pruebas diagnósticas claras ni un protocolo para enfrentarlo, por lo que muchas víctimas eran catalogadas como fallecimientos por cáncer, neumonía o complicaciones, sin mayor explicación. La familia guardó hermetismo absoluto, quizás para protegerlo del descrédito póstumo o para protegerse del estigma social. Saltamos del cine mexicano a la escena internacional, con el impactante caso de Freddie Mercury, cuyo nombre real era Farrokh Bulsara. Nacido el 5 de septiembre de 1946 en la isla de Zanzíbar, hoy parte de Tanzania. Freddie tenía una voz que rompía barreras y unas actuaciones en el escenario que lo convirtieron en un icono irrepetible. Sin embargo, la vida del líder de Queen estuvo plagada de contradicciones, excesos y finalmente de una tragedia que conmocionó al planeta. Freddie era tímido con su dentadura prominente, pero se rehusó a corregirla con cirugía por temor a perder esa potencia vocal que lo caracterizaba. Mientras Brian May, Roger Taylor y John Deacon tenían estudios en ciencias y áreas técnicas, Freddie se enfocaba en el arte y la música, demostrando que su genio creativo no conocía límites. A pesar de vivir durante años con la mujer que llamó su amor de toda la vida, Mary Austin, Freddie exploró libremente su orientación bisexual. Fiestas extravagantes, relaciones intensas y la incesante búsqueda de nuevas experiencias definieron gran parte de su vida adulta. Fue durante esos tiempos de desenfreno que, según muchos, se contagió de VIH. La enfermedad acabó con su energía y lo obligó a recluirse poco a poco. Aunque intentó mantenerlo en secreto, era evidente que su estado físico cambiaba. El 24 de noviembre de 1991, Freddie Mercury murió en su hogar de Kensington, Reino Unido, por una bronconeumonía derivada del SIDA. Su fallecimiento fue un gran golpe para el mundo de la música, que perdió a uno de sus exponentes más audaces y revolucionarios. En sus últimos días, aquel hombre que encendía estadios con su poderosa voz quedó reducido a la penumbra de una habitación, frágil y casi irreconocible. La dinastía Félix es sinónimo de grandeza y leyenda, encabezada por la majestuosa María Félix, la diva inmortal del cine mexicano. Su hijo, Enrique Álvarez Félix, heredó parte de su talento y se labró un nombre propio en telenovelas y películas. Sin embargo, la relación con su madre siempre fue compleja. Se decía que ella desaprobaba sus inclinaciones y que, a lo largo de la vida de Enrique, se forjó una distancia que nunca se terminó de cerrar. Enrique jamás se casó ni se le conoció pareja. Para muchos, esto fue indicio de que, en su intimidad, vivía la misma represión que sufrían muchos artistas de su generación. Pese a todo, se labró un camino en la actuación por mérito propio, compartiendo créditos con grandes luminarias de la época. Llegado 1996, empezaron los rumores sobre su salud. Se decía que presentaba recaídas y que necesitaba atención médica constante. El 24 de mayo de ese año, después de sufrir fuertes dolores en el pecho, falleció oficialmente de un infarto a los 62 años. Aún así, hay quienes aseguran que detrás de ese relato se escondía un padecimiento más profundo, relacionado con el virus del SIDA. Nunca se confirmó y la familia guardó total discreción. María Félix moriría 6 años después, en 2002, y los restos de ambos descansan en el mismo sitio. Pero la pregunta sigue flotando. ¿Fue solo un infarto lo que se llevó a Enrique, o la familia decidió encubrir algo más?
El silencio sobre este tema ha alimentado innumerables teorías. Otra figura importante del cine de oro que no alcanzó la fama de los galanes principales, pero sí dejó su huella, fue Agustín Insunza, nacido el 3 de septiembre de 1900 en Puebla. Sus pasos por los sets mexicanos lo llevaron a participar en más de 200 películas, generalmente en papeles secundarios o de reparto, donde su chispa y su naturalidad lo convirtieron en un favorito del público. Aunque trabajó con grandes de la comedia como Cantinflas y apareció en cintas memorables como El gendarme desconocido, 1941, y ahí está el detalle, 1940, Insunza siempre se mantuvo lejos de los titulares de la farándula. Jamás se le vio enredado en romances, chismes o escándalos. Ese silencio sobre su vida privada, paradójicamente, desató incontables rumores. En un medio donde muchos se jactaban de sus conquistas, ¿por qué Agustín se mostraba tan reservado? Algunos compañeros de rodaje insinuaban que mantenía relaciones con hombres de la misma industria. En una época donde reconocer la homosexualidad podía acabar con la carrera de un artista, no era de extrañar que mantuviera un perfil tan discreto. Llegado 1975, Insunza se retiró de los reflectores, justo antes de que la crisis mundial del VIH-Sida sacudiera al planeta. Falleció el 23 de agosto de 1978, supuestamente por causas naturales, pero, con el paso del tiempo, comenzaron a surgir nuevas versiones. ¿Había muerto realmente por la enfermedad que aún no tenía nombre oficial en ese periodo? ¿Fue un intento de la familia por limpiar su imagen y evitar el estigma? Sin respuestas concretas, el caso quedó envuelto en un velo de dudas y mitos. ¿Quién no ha bailado alguna vez al ritmo de Héctor Lavoe? Apodado como La Voz, el salsero puertorriqueño hizo historia con su canto inigualable y sus presentaciones cargadas de energía. Temas como Periódico de Ayer y Mi Gente son himnos que siguen haciendo vibrar a generaciones. Pero su vida personal estuvo marcada por la tragedia, las adicciones y la decadencia emocional. Héctor Juan Pérez Martínez, su nombre de nacimiento, sufrió un golpe devastador cuando siendo niño perdió a su madre. Jamás pudo reponerse de ese trauma, aunque su carrera fue floreciente en los años 70, con giras multitudinarias y discos exitosos. Se dejó arrastrar por el consumo de drogas, la falta de disciplina y las malas compañías. Sus conciertos, antes repletos de calor y sabor, empezaron a resentir sus ausencias y sus caídas en la oscuridad. Se rumora que en una de tantas noches de desenfreno, La Voz se contagió de la enfermedad que terminaría por minar su vida. Su esposa, Nilda Román, mejor conocida como Puchi, intentó salvarlo en más de una ocasión, pero el peso de las adicciones fue mayor. El salsero se convirtió en la sombra de sí mismo, deprimido, sumido en la dependencia de sustancias y con una salud cada vez más frágil. Cuando murió el 29 de junio de 1993, se habló de un infarto como causa oficial, pero muchos señalan que sus defensas estaban destruidas a raíz del VIH y que aquella crisis cardíaca fue la gota que derramó el vaso en un cuerpo ya devastado. En 2006, la película El Cantante, protagonizada por Marc Anthony y Jennifer López, intentó retratar su drama, pero se quedó corta ante la realidad de una vida que culminó en el más absoluto desamparo. Nuestro recorrido culmina con Rodrigo Puebla, nacido en 1929 en el estado de Guanajuato, un lugar rico en costumbres e historia. Puebla se abrió paso en el cine como actor de reparto, sin llegar a tener el estrellato de otros contemporáneos. Sus papeles, aunque pequeños, estaban cargados de un realismo que muchos aplaudían. Entre sus trabajos más recordados figuran Retorno a Aztlán y Dos bribones tras la Esmeralda perdida, donde demostró su versatilidad para encarnar personajes secundarios con mucha credibilidad. Sin embargo, igual que en los casos anteriores, su vida íntima se mantuvo en la oscuridad. Nunca protagonizó escándalos, no se le conocieron relaciones públicas y no formaba parte de las fiestas que alimentaban los titulares de la prensa del corazón. Falleció en 1993 y la familia manejó su deceso con total reserva. Tan discretos fueron que la causa de la muerte no se divulgó, en un contexto donde el SIDA seguía siendo un tabú y muchas familias preferían encubrirlo para evitar el ¿qué dirán? El silencio alimentó la especulación popular. Se afirmó que, al igual que otros artistas de su generación, Rodrigo habría sido víctima de la enfermedad.
y que esa era la verdadera razón detrás de la meticulosa discreción que envolvió sus últimas semanas de vida. ¿Mera coincidencia? ¿Un patrón repetido en varias estrellas que vivieron bajo el temor de la estigmatización? Las respuestas nunca llegaron de forma oficial, y la historia de Rodrigo Puebla se sumó a esa larga lista de incógnitas que dejó el cine de oro mexicano.